Vamos a estudiar con nosotros la Biblia, la palabra de Dios. Haremos un viaje a través de este libro maravilloso que transforma nuestras vidas. Bienvenidos a este curso bíblico, Comunidad María Mediadora. Sean todos muy bienvenidos a esta nueva oportunidad que tenemos de continuar avanzando en nuestro curso bíblico, El maravilloso mundo de la Biblia, en nuestra Comunidad María Mediadora. Gracias a Dios, paso a paso vamos progresando en nuestro estudio. Yo espero pues que haya servido hasta ahora de gran utilidad para cada uno de ustedes. Lo primero y lo fundamental en su proceso espiritual, en su proceso de vida, en su seguimiento del Señor, allá en la red, en el grupo parroquial, en su casa. También muchos lo hacen de una manera personal. Nos han ido llegando muy buenos comentarios, muchas personas que preguntan, interrogan sobre los temas que vamos viendo, sobre las lecturas que dejamos, en fin. Y es muy motivante para nosotros desde la Comunidad María Mediadora ver cómo está siendo de gran uso, de gran servicio para la evangelización nuestro curso bíblico, que también se empieza a pensar en seguirlo en diferentes parroquias. Y ese es el objetivo, que podamos llegar hasta su casa, que podamos llegar hasta el salón parroquial, que podamos llegar hasta el lugar donde se reúnen en redes, en fin, en pequeños grupos para ir conociendo este maravilloso mundo de la Biblia, como siempre lo hemos querido llamar. En nuestro encuentro anterior terminábamos el libro del Éxodo. Serían tantas cosas, como les decía yo a ustedes, las que podríamos añadir a ese maravilloso escrito bíblico, donde se nos cuenta todo lo referente a la salida del pueblo de Israel de la esclavitud. Dios, que a través de su emisario Moisés hace toda una historia para su pueblo, hace todo un proceso de salvación, sacándolo de la esclavitud, a través de una serie de signos y prodigios, lo lleva camino del desierto, lo pone en la montaña del Sinaí, pacta una alianza con el pueblo, una serie de leyes, de normas, de decretos, de estatutos y sobre todo la promesa de Dios: los voy a acompañar, los voy a cuidar. Lo que había dicho allá inicialmente a los patriarcas, a Abraham, cuando le dice, formarás un pueblo que será el pueblo de mi propiedad, el pueblo de mi predilección, siempre los voy a llevar de mi mano. Pues en el libro del Éxodo se empieza a ver el cumplimiento de esa promesa. Ustedes se acuerdan, estamos haciendo así un breve repaso antes de pasar al libro del Levítico. Ustedes se acuerdan que la promesa ya en Abraham, en el libro del Génesis, era tierra y descendencia, o en orden, descendencia y tierra. En el libro del Éxodo se empieza a dar el cumplimiento de esas promesas, sobre todo de la primera, que es la descendencia. Un pueblo numeroso, un pueblo que está en Egipto, que allí es esclavizado y que Dios se compadece de él, escucha su clamor, ve su opresión y lo va llevando, lo saca para ponerlo en la tierra prometida. Veíamos nosotros en los encuentros que dedicamos a hablar del libro del Éxodo cómo lo central y lo fundamental está en la alianza. Y podemos dividir ese libro del Éxodo, estamos recordándolo muy brevemente, en tres partes fundamentales, que es la situación en que se encuentra el pueblo en Egipto, esclavitud, la liberación de esa opresión, que es con la salida, el paso del Mar Rojo, la noche de Pascua, en fin, y luego la tercera parte, que es ya todo el camino del desierto, la llegada a la montaña del Sinaí, y lo fundamental, lo central, lo esencial, que es toda esa alianza pactada en el Sinaí. ¿Qué se está mirando? Se está mirando que van avanzando a pasos interesantes hacia la tierra prometida. Y entonces llega el momento de pactar, de hacer una alianza. Dios le va a decir a ese pueblo, cuando lleguen a la tierra prometida, su comportamiento va a ser de esta manera. Van a cumplir mis normas, van a cumplir mis mandamientos, yo les voy a dar las tablas de la ley, ustedes se van a preocupar por ser fieles y leales
a la directriz, a las normas, a los códigos legales que yo les dé, y yo voy a estar siempre con ustedes, los voy a acompañar y los voy a cuidar. Terminamos nosotros el encuentro anterior, ustedes lo recuerdan muy bien, mencionando muy brevemente lo que pasó después de la alianza en el Sinaí. Allí todo fue, digámoslo así, muy bien concretado. En la montaña del Sinaí Dios se manifiesta, recuerden lo que es una teofanía, manifestación de Dios. Dios se manifiesta en el temblor, se manifiesta en el fuego, se manifiesta en su voz potente y fuerte que hace temblar ese monte del Sinaí, y de esa manera Dios se le muestra a su pueblo y les dice: ustedes van a cumplir las normas, los preceptos, los estatutos que yo les voy a dar, y yo me comprometo a siempre estar con ustedes. Muy bien, ¿qué nos va a contar el libro del Éxodo un poquito más adelante? Ustedes lo pueden leer allá en su palabra, en la Sagrada Escritura. Pues nos cuenta que ese pueblo muy rápido, lamentablemente, se salió del plan de Dios, y nos vamos a detener ahí un segundito antes de entrar propiamente en el libro del Levítico, porque es como una parte fundamental también del libro del Éxodo. Ya estudiamos lo referente a la opresión, ya estudiamos lo referente a la liberación, ya estudiamos lo referente a la alianza, pero no nos podemos saltar, no podemos pasar por alto lo que pasa después de la alianza. Nos cuenta el libro del Éxodo que ese pueblo de Israel, en un descuidito de Moisés se va para la montaña a hablar con Dios, ya han pactado una alianza, y en un descuidito Moisés los deja y se va para reunirse con Dios a ver qué era lo nuevo que le iba a transmitir al pueblo, y resulta que ese pueblo de Israel le da por fabricar un becerro, por hacer una imagen de un becerro. Recogen todos los materiales que tenían allí entre ellos, las prendas, el oro, en fin, y funden todo eso y hacen un becerro, y le rinden culto y adoración a ese becerro. Es decir, quebrantan la alianza. ¿Qué fue lo primero que Dios le mandó a ese pueblo? Les dijo: ustedes me van a adorar a mí como el único y verdadero Dios. No tendrán dioses extraños. Ustedes no se harán imágenes de unos dioses que no son, Dios con minúscula y siempre, esos dioses. Y el pueblo se sale de ese primer mandato. Recordó lo que había vivido en Egipto. En Egipto a ellos los obligaban a adorar falsos dioses, y dentro de esos falsos dioses que los obligaban a adorar estaba la de la imagen de un becerro, y esa es la imagen que ellos van a fabricar allá en el desierto, saliéndose de la norma y el precepto que Dios les da. Y entonces hay que renovar la alianza, hay que renovarla. Dios no termina ahí. Dios no dice: listo, entonces ya se salieron de mi plan, entonces no los voy a tener más en cuenta, rompo la alianza. No, el pueblo falló, el pueblo fue infiel, el pueblo muy rápido después de la alianza se salió de ese pacto hecho con Dios, pero Dios siempre les va a dar una nueva oportunidad. Entonces hay un nuevo ritual de alianza, hay un sacrificio de expiación, hay una invocación de la misericordia de Dios, y entonces vuelve a empezar la historia, se renueva el pacto, se renueva la alianza. Y hemos querido iniciar este encuentro de hoy, de nuestro maravilloso mundo de la Biblia, en este continuar con el Pentateuco, haciendo como un señalamiento, o subrayando mejor esta parte final del libro del Éxodo, porque no la podíamos dejar pasar por alto. Cuando vimos el libro del Génesis, siempre es muy bueno recordar, y la palabra de Dios, sobre todo en la actualidad, se estudia de esa manera, yendo un poquito hacia atrás y haciendo comparación entre lo que ya se va leyendo y se va estudiando. Ustedes recuerdan en el libro del Génesis que hablábamos de una nueva creación, de una recreación, con el primer pecado del ser humano, cuando allá en el paraíso se sale de los parámetros de Dios, cuando quiere ser como Dios. Recuerden que Dios no acaba, Dios no fulmina ahí todo, sino que da una nueva oportunidad. Hablábamos nosotros aquí en nuestros encuentros de
el principio de oportunidad que siempre da Dios, con toda esta historia de el diluvio universal, con la Torre de Babel, con la época patriarcal. Me estoy refiriendo a las partes centrales del libro del Génesis. Siempre vamos a ver ahí un Dios que está dando nuevas oportunidades. Miren lo bonito, lo que pasa en el libro del Éxodo es exactamente igual. Dios que da una nueva oportunidad, ya pactó la alianza, ya le dio unas normas al pueblo, ya le dijo: yo siempre estaré con ustedes, los cuidaré, los protegeré, los llevaré de mi mano, y ustedes lo único que van a hacer es ser fieles a mí, tenerme como el único y verdadero Dios. No se van a salir de esos parámetros, normas, leyes que yo les he dado allá en el monte Sinaí. Siguen su camino, han pactado la alianza con Dios, le han dicho que sí, le han prometido fidelidad, y a la primera oportunidad, al primer descuido de Moisés, el pueblo fabrica el becerro de oro y empieza a adorarlo y se postra ante él. ¿Qué está haciendo ahí? Está nada más y nada menos que quebrantando, violentando el primer mandamiento: amar únicamente a Dios. El Señor tu Dios es uno solo, a Él lo amarás y solamente de Él te vas a encargar de adorarlo, de alabarlo, de glorificarlo. Lo vamos a ver cuando estudiemos en nuestro próximo encuentro el libro del Deuteronomio, cómo en ese primer mandato está el tener a Dios como el único y verdadero, el soberano, y el pueblo se sale de ese camino, adora a un falso Dios, adora la imagen de un becerro, pero entonces Dios, a través de Moisés siempre como mediador, le va a dar una nueva oportunidad al pueblo. Se renueva la alianza y se sigue el camino hacia esa tierra prometida. Hay un principio de oportunidad nuevamente, como ya lo hemos venido estudiando en los anteriores libros bíblicos. Un Dios que siempre se preocupa por darle el perdón, por mostrar toda su misericordia, por acompañar a su pueblo, por llenarlo de su bendición y por fomentar, por irradiar en ese pueblo siempre el sentido de fidelidad, de lealtad, esa fidelidad y esa lealtad que Dios primero le ha dado al pueblo. Y queríamos hacer énfasis en esto comenzando nuestro encuentro de hoy, hermanos y hermanas, porque pónganse a pensar qué es esa realidad. Ese es el movimiento en nuestro mundo y ese es el proceso de fe que nosotros llevamos. Dios, nunca se les olvide, Dios no quiere la muerte del pecador, Dios quiere que se convierta y viva. Él hubiera podido allá arrasar con ese pueblo, acabar con él, decirle: usted me violó la alianza, ustedes no fueron fieles, ustedes se salieron de mi plan. Esto que nos cuenta el libro del Éxodo cuando adoran el becerro de oro, pero no. Dios dice: vamos a volver a empezar, vamos a renovar la alianza, vamos a concretar nuevamente el pacto y borrón y cuenta nueva, eso sí, un requerimiento concreto que es el arrepentimiento. El pueblo se compromete a no volverlo a hacer y Dios se compromete a seguir ahí, acompañando, cuidando, guiando y llevando a su pueblo. Muy bien, ahí está el libro del Éxodo. Hemos dedicado 2 encuentros a hablar de él, hoy hemos dedicado estos primeros minutos de nuestro encuentro que va a ser sobre el libro del Levítico a concluir ahí esa parte, a cerrar muy bien lo referente al libro del Éxodo, el Dios de la alianza, el Dios de la oportunidad, el Dios fiel, el Dios que siempre va a sentir misericordia con su pueblo y que va a querer darle esa nueva oportunidad siempre y cuando haya una actitud, un deseo, una manifestación de arrepentimiento, de enmendar, de enderezar el camino y de ir siempre por el sendero que Dios va trazando. Ahí va nuestra historia. Seguimos avanzando en esta maravillosa historia bíblica, historia de salvación, historia de la acción de Dios con nosotros, lo que Él va haciendo por nosotros como el pueblo de su propiedad, el pueblo elegido. Nunca se les olvide. Todo esto que estamos estudiando del Antiguo Testamento lo tenemos que traer al mundo de hoy. Es lo que Dios está haciendo por nosotros, es la iglesia de Dios actuando hoy y el poder de Dios que se va manifestando allí. Y por eso
tenemos que ir sacando siempre nuestra enseñanza. Ustedes allá, si están en pequeños grupos, si están en redes, si están reunidos en familia, yo los invito a que no nos quedemos solamente como con el estudio exacto, concreto, ciertamente un poco científico de todo este maravilloso mundo de la Biblia, sino que usted, querido hermano, querida hermana, que lleva un proceso de acercamiento al Señor, que va creciendo cada vez más en la realidad espiritual, que va conociendo más de teología, de sacramentos, de la Sagrada Escritura, todo esto que a través de la comunidad María Mediadora queremos irle brindando, usted va sacando sus propias conclusiones. Usted se va a ubicar en este pueblo de Israel, usted se va a sentir parte de él y usted va a decir, bueno, la obra de Dios, una obra que continúa, una obra que está hoy, una obra que es el Señor actuando así como lo hizo allá, miles de años antes del Nuevo Testamento, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy todavía el Señor continúa actuando y de esta misma manera como lo estamos viendo nosotros aquí, con perdón, con misericordia, dando una nueva oportunidad, ayudándonos a avanzar en este camino de salvación, que es al fin y al cabo lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Muy bien, nos adentramos entonces hoy en el libro del Levítico. Ya estudiamos el Génesis, ya estudiamos el Éxodo, ahora le vamos a dedicar este encuentro al libro del Levítico. Es un libro, tenemos que decirlo, ciertamente poco leído por nuestro pueblo de Dios. Pregúntese usted allá, en este momento que me oye a mí decir esto, pregúntese si usted ha ido a meditar, a orar, como lo hace con otro libro bíblico, si lo ha hecho con el libro del Levítico. A lo mejor ni en la Eucaristía dominical, cuando usted va, o de pronto en semana, ha escuchado mucho que se lea en el ambón, en el lugar de la palabra, en la Santa Misa, el libro del Levítico. De pronto a veces lo tenemos allá, como vamos a ver también con Números, con el mismo Deuteronomio, aunque el Deuteronomio se usa un poquito más, hablando de estos libros del Pentateuco. El Levítico y Números de pronto menos, porque de pronto hay falsas concepciones. Nosotros nos vamos haciendo como unas ideas muy fijas respecto a la palabra de Dios. Entonces leo los evangelios, leo las cartas de San Pablo, leo alguna cosita ya del Génesis o del Éxodo, pero hay otros libros que toco poco. Y uno de los principales objetivos de nuestro curso bíblico es que usted se familiarice también con estos libros, que vaya a ellos, que los lea y que se dé cuenta que allí, como en toda la Sagrada Escritura, hay un mensaje con poder, hay un mensaje que da salvación, hay un mensaje para nuestra vida, para nuestro actuar, para nuestro hoy. No es simplemente historia del pasado, recuérdelo siempre. Es historia de la salvación desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Toda la palabra de Dios tiene un mensaje para nosotros. El Génesis decíamos nosotros que es el libro de las promesas. El Éxodo decíamos que es el libro de la liberación. Así como un titulito simple y corto para que nos vayan quedando ideas fijas. Pues del Levítico vamos a decir nosotros que es el libro del llamado a la santidad. Imagínense si es importante, imagínense si es especial su mensaje. Póngase a pensar si tiene una palabra el libro del Levítico para usted, que es el libro del llamado a la santidad. Nuestro Papa Francisco, nuestro maravilloso Papa, nos habla mucho de la santidad. Y ustedes recuerdan que hace un tiempo atrás hablaba de una manera muy especial y muy bonita, diciéndonos que los santos de hoy, los santos del mundo, tenemos que ser con nuestro estilo, con las características de esta generación contemporánea, pero santos, santos. Y entonces se habla mucho de la santidad. Y nosotros desde el momento en que somos bautizados, somos llamados a la santidad. Y me he preguntado de verdad en qué consiste esa santidad. Me he preguntado desde la Sagrada Escritura, desde la poderosa palabra de Dios, ¿qué es eso de ser santo? Pues ni siquiera tenemos que ir a buscarlo al Nuevo Testamento, donde lógicamente está el culmen, la perfección de ese mensaje de santidad. El Señor Jesús nos dice, lo vamos a ver, que tenemos que ser santos como el Padre Celestial es santo.
Pero ¿de dónde sacó el Señor Jesús esa enseñanza y esa invitación? La sacó del Antiguo Testamento y específicamente la sacó del libro del Levítico. Lo vamos a ver, muy bonito. Entonces yo creo que solamente con esto que les he dicho hasta este momento, ya les he expuesto argumentos suficientes y necesarios para que ustedes allá en su casa, si lo está haciendo de una manera personal, el seguimiento de este curso bíblico sobre el maravilloso mundo de la Biblia, pero si están allá en grupo, en el salón, en el lugar donde se encuentren, yo creo que ya los dejé lo suficientemente motivados para ir a leer el libro del Levítico. Es el libro del llamado a la santidad. Entonces, ¿qué vamos a mirar así muy brevemente del libro del Levítico? Vamos a mirar que posee el libro del Levítico en la palabra de Dios una legislación, una normatividad que va en un doble sentido. Es una legislación, es una normatividad referente al culto, pero también referente al buen actuar, a los principios éticos y morales. Entonces, imagínense ustedes, va en ese doble sentido. Principios morales, pero también principios cultuales. ¿Cómo me voy a relacionar con Dios? ¿A través de qué personas? ¿A través de qué signos? Lo que llamamos hoy nosotros la liturgia, lo que hacemos en nuestras celebraciones, cuando usted va a su parroquia, cuando usted va allá al templo y participa en las diferentes celebraciones, usted ve que el sacerdote en determinados tiempos se pone un color en sus ornamentos, el templo está adornado con esos colores. Hay unos tiempos del año en que, por ejemplo, en la Eucaristía se recita el Gloria a Dios en el cielo, hay otros tiempos en que no, hay unos momentos en que se canta el Aleluya, hay otros tiempos en que no se canta. Todo eso nosotros lo llamamos la liturgia. Pues la liturgia no se la inventó la iglesia ayer. Ya en la Sagrada Escritura, en el libro del Levítico, habían unas normas y unos preceptos de cómo contactarse con Dios, cómo entrar en sintonía con Dios, posturas corporales, vestiduras, cantos, oraciones, toda esa que nosotros llamamos hoy liturgia, pues no con todas las normas que tenemos hoy, pero para su tiempo el libro del Levítico nos las va a mostrar. Y es muy interesante, usted empieza a leer el libro del Levítico y no es como a veces pensamos, que no voy a entender, que esto a qué se referirá, que hoy yo para qué necesito saber cómo tenía que ser el corderito inmolado, cómo tenía que ser derramada su sangre, en fin, no. Si usted se mete allá como en esa historia, así como la venimos estudiando nosotros en nuestro curso bíblico, encuentra que tiene toda una riqueza y usted se va metiendo en ese mundo. Usted ya sabe que tenemos un pueblo que va peregrinando en búsqueda de la tierra prometida y entonces tiene que cumplir ese pueblo unas normas cultuales, esto que venimos hablando. Pero, atención, y es lo más importante, hay también toda una normatividad moral. Al ser el pueblo de Israel, el pueblo consagrado, el pueblo elegido, tiene que ser diferente a los demás pueblos. Y si esta idea que estoy dando nos queda grabada y aprendida, quedo tranquilo y quedo satisfecho con la enseñanza de este encuentro de hoy referente al libro del Levítico. Les voy a dar algunas pautas, les voy a mostrar algún esquemita de cómo está conformado el libro, pero vamos a quedarnos con esto. El pueblo de Israel es el pueblo consagrado a Dios. El pueblo de Israel es el pueblo que tiene que marcar diferencia con respecto a los pueblos que tiene alrededor. Y para marcar esa diferencia, para ser consagrado, para ser el pueblo de verdad que cumpla con su condición de elegido por Dios, sencillo, tiene que ser santo. Esa es la característica. Lo que Dios busca de su pueblo es que sea verdaderamente santo. Y para que sea santo, pues va a cumplir con una serie de directrices, con una serie de normas, con una serie de aquellos lineamientos que Dios le va a poner para que sea verdaderamente consagrado, para que sea verdaderamente el pueblo elegido, para que cumpla
con todo lo que Dios quiere y así sea verdaderamente consagrado. Vamos a leer entonces un pequeño texto. Usted allá que toma nota, anote esta cita del Nuevo Testamento. Vamos a leer en la primera carta de Pedro, en el Nuevo Testamento, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 18. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 18. Vamos a leerlo y ya van a entender por qué hacemos una alusión al Nuevo Testamento. Dice el apóstol en esta carta, a partir del versículo 13 del capítulo 1. Por tanto, ciñan su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Atención con lo que sigue, versículo 14 y siguientes. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean santos ustedes en toda su manera de vivir. Porque está escrito, sean santos porque yo soy santo. Y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conduzcan en temor durante el tiempo de su peregrinación, sabiendo que no fueron redimidos de su manera vana de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata. Está citando la primera carta de Pedro en el Nuevo Testamento de una manera literal y textual, el libro del Levítico. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora del libro del Levítico? Que es el libro del llamado a la santidad y que en el libro del Levítico tenemos normas y preceptos en dos sentidos. Una normatividad cultural, vamos a mirar un poquito enseguida. Una norma, unos elementos de cómo actuar para relacionarme con Dios propiamente en lo que llamamos nosotros la liturgia. Cómo tiene que ser el culto, cómo tienen que ser las directrices de mi oración, el encuentro de toda una comunidad que era el pueblo de Israel, qué lineamientos tiene para encontrarse en su adoración y alabanza a Dios y oración entre ellos. Esa es una parte. Y la otra parte es la normatividad ética, moral, que nosotros la vamos a llamar propiamente la normatividad en cuanto a la santidad. Eso es lo que en el libro de Levítico se nos enseña. Los parámetros para encontrarme con Dios en el culto y los parámetros de cómo llevar una vida santa. Eso anótelo muy bien. Yo sé que ustedes allá me lo han ido contando cuando me voy encontrando con ustedes en diferentes ocasiones. Yo sé que muy juiciosos hay muchas personas tomando notica. Ustedes ya saben que a futuro, si Dios quiere, todo este material lo vamos a tener también por escrito, lo vamos a tener en nuestra mano. Pero ustedes vaya tomando nota. Libro del Levítico, normatividad cultural, normatividad ética, normatividad que me lleva a la santidad. ¿Por qué leemos aparte de la primera carta de Pedro? Porque está citando textualmente el libro del Levítico. ¿Y qué nos dice? Les voy a leer otra vez estos dos versículos que son los que más nos interesan. Primera de Pedro, versículos 14, 15 y 16 del capítulo 1. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean santos ustedes en toda su manera de vivir. Porque escrito está, aquí es donde cita textualmente el libro del Levítico, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Ahí nos podríamos quedar, queridos hermanos. El libro del Levítico en el capítulo 11, versículo 44,
Libro del Levítico, capítulo 11, versículo 44, nos dice: yo soy el Señor su Dios, y ustedes deben santificarse y ser santos, porque yo soy santo. Atención, yo soy el Señor su Dios, y ustedes deben santificarse y ser santos, porque yo soy santo. Y continúa el libro del Levítico en ese versículo 44 del capítulo 11. No se contaminen con algún animal de esos que se arrastran sobre la tierra, pues yo soy el Señor que los he hecho subir de Egipto para que ustedes sean santos, porque yo soy santo. Versículos 44 y 45, capítulo 11 del libro del Levítico. Anótelo muy bien allá, porque es el centro de todo el libro del Levítico. Una motivación: sean santos porque yo soy santo, les dice Dios. Ahí está la clave de todo. Esa pureza ritual, esas características que tiene que poseer el sacrificio, todo lo que el pueblo de Israel tiene que hacer en su culto de adoración y de alabanza, cuando se congrega en oración, parte de una normatividad que tiene que llevar también a la santidad. Sean santos porque yo soy santo. Y esto tan bonito que acabamos de leer en Primera Pedro, está la clave de todo. Hijos obedientes, no conformarse con la vida que llevaban antes. Así como aquel que los llamó es santo, ustedes también sean santos en toda su manera de vivir, porque escrito está: sean santos como yo soy santo, dice el Señor. Hermanos y hermanas, libro del Levítico, el libro del llamado a la santidad. Motivación que usted encuentra, y por ejemplo, aquí les voy a poner el primer ejercicio, primera tareita. Atención, atención con esta tareita. Usted va a leer el libro del Levítico despacio, despacio, no se lo tiene que leer ni en media hora ni en una hora. Léaselo despacio. Lea hoy, después de este encuentro que queda tan motivado y que ya entiende por dónde va el libro del Levítico, léase 2 o 3 capítulos. Mañana saca otro ratico y lee otro poquito, pero va a hacer este ejercicio. Yo les he insistido a ustedes en que la palabra de Dios es para rayarla, para subrayarla, para tomar un poquito de nota. No tengan miedo de hacerlo. El Señor sabe que usted lo que está haciendo es progresando en el estudio de su poderosa palabra. Entonces, coja el libro del Levítico y empiece a buscar y subraya ya con un lapicerito, con un marcador, las veces que aparece esa afirmación: sean santos porque yo soy santo, sean santos porque yo soy santo. Eso es lo que pide el Señor, y eso es lo que tenemos en el libro del Levítico como centro. Si usted lee toda, acuérdense que cada libro bíblico estamos tratando de poner una pauta de lectura. ¿Con qué óptica, con qué visión voy a leer yo este libro para entenderlo bien, para saber de qué habla? El libro de Levítico es el llamado a la santidad. Empiece a buscar usted, cuando lo lea, despacio, invocando la presencia del Espíritu Santo, que lo ilumine y que le dé la sabiduría y que saque enseñanzas para su vida, pero mire, propóngase buscar cuántas veces está el llamado a la santidad. ¿Cuántas veces Dios en el libro del Levítico le dice a usted: sea santo como yo soy santo? Entonces vamos a hablar un poquito de ese concepto de santidad. En últimas, ¿de qué se trata? Dios lleva al pueblo peregrino, ya lo sacó de la esclavitud, todavía estamos en ese mismo ambiente vital. Acuérdense que esto es una historia que va progresando, que va caminando. No podemos separar un libro bíblico del otro libro bíblico, no. No es que aquí termine una historia y comienza otra, jamás, jamás. Cuando lleguemos al Apocalipsis, ustedes lo van a comprobar muy bellamente. Cito el Apocalipsis porque es el último libro de la Sagrada Escritura, digo en el orden en que está en nuestra Biblia. Bueno, y también vamos a ver en su momento que fue el último en ser escrito, ciertamente, después de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando lleguemos allá, ustedes van a ver lo bonito. Por eso la Biblia hay que estudiarla en este orden, desde el Génesis y hacer todo el recorrido. En el Éxodo quedamos en un pueblo que va caminando por el desierto,
que ya estuvo en la montaña del Sinaí, que hizo una alianza con Dios, que hizo un pacto y sigue su camino, sigue recorriendo, va avanzando. Se equivocó, como empezamos viendo en nuestro encuentro de hoy, pero sin embargo sigue, avanza, camina. Dios le da una nueva oportunidad. En ese mismo ambiente, todavía vamos caminando por el desierto, con el pueblo de Israel, surge el libro del Levítico. ¿Por qué surge el libro del Levítico? Es como la concreción, atención, aquí estamos en el meollo del asunto, estamos en el quid, estamos en el centro del libro del Levítico, es la concreción de toda esa normatividad dada en el Sinaí, las tablas de la ley, los mandamientos, el código de la alianza, todos los preceptos y normas que Dios le dio a su pueblo allá en la montaña del Sinaí, hay que continuar como concretándolos. Ustedes saben cómo es todo lo de las legislaciones. Se saca una ley general, por ejemplo, nuestras leyes civiles. Entonces, todo el que atente contra la vida de otra persona debe pagar unos años de cárcel, sí, pero ahí la ley no termina, punto aparte. Entonces hay una serie de casos. Si fue bajo un efecto, si tenía demasiada rabia, si lo premeditó concretamente, en fin, pues las leyes bíblicas, las leyes que Dios le da a su pueblo allá en la montaña del Sinaí, también hay que concretarlas y también hay que irlas llevando y también hay que especificarlas en cada caso. De eso se van a encargar los libros bíblicos del Levítico, el siguiente que vamos a estudiar, que es el de Números, y también el del Deuteronomio. Por eso los unimos, o todos los estudios bíblicos los unen en un solo bloque que estudiábamos nosotros al principio. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que forman lo que nosotros llamamos el Pentateuco. Entonces, el Levítico, ¿de qué se va a encargar? El Levítico se va a encargar de enseñarle al pueblo cómo alcanzar la santidad. Eso es lo que se va a encargar el Levítico. Le va a enseñar al pueblo cómo alcanzar la santidad. Porque Dios le exige a su pueblo que cumpla con todo lo pactado en la alianza. Todas esas normas, todos esos preceptos que vimos allá en el Éxodo propios de la montaña del Sinaí, tienen que llevarse a cabo. ¿Cómo se van a llevar a cabo? A través de una ley de santidad. Entonces, ¿en qué consiste esa ley de santidad que encontramos en el libro del Levítico? Muy fácil, muy sencillo. El libro está dividido como en dos partes. Para esta lectura que yo les estoy invitando a hacer, subrayando donde aparece lo de sean santos como yo soy santo, usted va a dividir el libro en dos partes. Del capítulo 1 al capítulo 17 nos va a hablar de toda la normatividad cultural que venimos mencionando. Quiénes van a ser los sacerdotes, cuál es la vestidura que van a llevar, qué tipo de sacrificio van a hacer, qué días van a congregar al pueblo, qué tipo de oraciones van a dirigir a Dios, cómo tiene que ser el objeto del sacrificio. Todo eso lo encontramos en el libro del Levítico, del capítulo 1 al capítulo 17. Y del capítulo 18 al capítulo 27 del libro del Levítico, encontramos ya propiamente lo específico de la santidad, cómo se va a comportar el pueblo, cuáles van a ser sus actitudes, cuáles son los requerimientos que Dios les hace para que sean verdaderamente el pueblo consagrado a Yahvé, consagrado a Dios. Dice Levítico allá en el capítulo 27, versículo 34, estos son los estatutos, las ordenanzas y las leyes que el Señor estableció entre él y los hijos de Israel por medio de Moisés en el monte Sinaí. ¿Qué está diciendo el libro del Levítico? Que todo lo que en él se manda, todo lo que en él se enseña, todas las ordenanzas que tiene, es para concretar lo que ya se había estipulado en la montaña del Sinaí. Entonces, si fuéramos a resumir, tenemos que decir que el libro del Levítico tiene toda una norma de santidad y de pureza. Es todo un programa de santificación. Es todo un programa de santificación. Usted quiere
ser santo. Se va a esforzar todos los días por hacerlo, por eso va en este camino espiritual, por eso ha hecho todo un proceso de sanación, por eso ha aprendido a hacer oración, por eso trata de restaurar su vida, su familia, de esforzarse todos los días para que Dios le dé la gracia y usted pueda como alcanzar todos esos regalos del Señor. Pues muy bien, en el libro del Levítico tiene todo un programa de santificación, tiene todo un programa de santidad. Dios en el libro del Levítico nos enseña a usted y a mí cómo podemos alcanzar esa perfección de vida, cómo podemos alcanzar esa santidad. Porque la santidad es un regalo, Dios nos la da. Es Él el que derrama toda su bendición, derrama toda su gracia sobre nosotros, para que seamos santos. Pero atención, lo leímos en Levítico 11:44 y lo leímos en la primera carta de Pedro. Es también un requerimiento. La santidad es un regalo de Dios, pero es un requerimiento. Ustedes tienen que ser santos porque yo, su Dios, soy santo, dice el Señor. Nos regala esa santidad, pero también nos la exige. Muy importante. Requerimiento, regalo. Regalo, exigencia. Eso nunca lo pierda de vista. La santidad es para usted, es un regalo de Dios, pero es un regalo que usted está, digámoslo así, prácticamente obligado a recibirlo, obligado a luchar todos los días por buscar esa santidad. Leamos otro apartecito del libro de Levítico. Yo creo que va quedando claro qué trata, va quedando claro qué enseña y sobre todo hay que insistir en eso mismo. Miren lo que nos dice Levítico 20, versículos 24 a 26. Dice Dios: por eso les he dicho, ustedes poseerán su tierra, y yo mismo se las daré para que la posean, una tierra que mana leche y miel. Está hablando de la tierra prometida. Yo soy el Señor su Dios, que lo sé. Esto me interesa y por eso quiero ir rematando con esto, porque esto es lo fundamental en el concepto de santidad que ya vamos a explicar de una manera muy sencillita, muy clara y muy concreta. Atención. Levítico 20, 24, 26. Yo soy el Señor su Dios, que los he apartado de los pueblos. Yo soy el Señor su Dios, que los he apartado de los pueblos. Ustedes harán una distinción entre el animal limpio y el inmundo, entre el ave limpia y la inmunda. No hagan pues sus almas abominables por causa de animal o ave o de cosa alguna que se arrastra sobre la tierra, los cuales yo he apartado de ustedes por inmundos. Atención con lo que sigue, versículo 26. Me serán pues santos, porque yo el Señor soy santo. La tareita que van a hacer, mire, aquí hay otro texto donde aparece, y les he apartado de los pueblos para que sean míos. Les he apartado de los pueblos para que sean míos. ¿Por qué he querido como ir redondeando la idea con este versículo, con estos versículos de Levítico 20? Porque miren ustedes, se repite 2 veces la palabra apartado. Hemos ido aprendiendo aquí en nuestro curso bíblico, en el maravilloso mundo de la Biblia, les he insistido y les voy a insistir en cada encuentro, lectura atenta de la palabra de Dios. Recuerden, lectura atenta, palabritas que se repiten, frases que se repiten, enseñanzas que se repiten. En el libro de Levítico, en este texto que acabamos de leer, aparece 2 veces la palabra apartado. Apártense de los otros pueblos. Yo los he apartado para que sean mi pueblo. Eso es, en resumidas cuentas, lo que significa santidad. Santo en hebreo se dice kadosh, kadosh. Ustedes han oído por ahí esa palabrita en las predicaciones en la comunidad, kadosh. Y el verbo es kadash, santificar. El verbo santificar, kadash. Y santo es kadosh. ¿Qué quiere decir el verbo santificar? Quiere decir apartarse, apartarse. ¿Qué quiere decir kadosh? El apartado. ¿En qué sentido? Apartado igual consagrado. ¿Quién se consagra a Dios?
el que se aparta del mal. ¿Por qué Dios le pide la santidad a su pueblo? Lo acabamos de leer en estos textos que hemos ido leyendo hoy. Hay pueblos alrededor del pueblo de Israel, y cuando ellos lleguen a la tierra prometida, acuérdense que todavía van de camino, cuando ellos lleguen a la tierra prometida, van a encontrar pueblos alrededor que adoran falsos dioses, como les pasó a ellos ya en Egipto. Y miren que en Egipto aprendieron a adorar falsos dioses, y por eso, ahí ahora ustedes me entienden, por eso no podíamos dejar pasar por alto el final del libro del Éxodo, lo que leímos sobre cuando adoraron el becerro de oro. El pueblo de Israel en Egipto aprendió, debido a lo que practicaban allá en Egipto, a adorar falsos dioses, por la mezcla, porque ellos entraron en las prácticas de ese pueblo egipcio, y eso les quedó marcado en su mente y en su corazón, y por eso después terminaron teniendo esas prácticas. Entonces, ¿por qué Dios en el libro del Levítico le exige santidad a su pueblo? Lo que les está exigiendo es que no caigan en las prácticas de pueblos extranjeros, que no caigan en las prácticas abominables, acabamos de leer, de esos pueblos que tienen a su alrededor. Tienen que preservarse de esas prácticas abominables y pecaminosas. Ser santo es ser consagrado y ser apartado. Y Dios les está diciendo, yo soy el único Dios, por eso soy santo, porque soy el único Dios, no hay otro Dios. Y si yo soy el único Dios, yo soy santo. Ustedes tienen que seguir al único y verdadero Dios, y en eso consiste la santidad. Apartarse es creerse mejores, no. Apartarse es creerse perfectos, no. Apartarse es no caer en las prácticas pecaminosas de los otros pueblos, no caer en sus abominaciones, marcar un punto de diferencia. Dios le dice al pueblo de Israel en el libro del Levítico, y se lo va a repetir luego en el Deuteronomio, yo a ustedes los hice santos, porque los hice una nación consagrada para mí, los hice una nación para mí, es el pueblo de mi propiedad, acuérdense, desde el libro del Génesis Dios le dijo a Abraham, yo voy a ser el pueblo de mi propiedad a partir de la nación que usted va a ir fundando. Ese pueblo de mi propiedad es el pueblo consagrado, y pueblo consagrado es pueblo santo, y pueblo santo es el que no cae en las abominaciones, en los pecados, en las prácticas inmundas de los pueblos que habían alrededor. ¿Cuáles eran esas prácticas? El politeísmo, la idolatría, adoraban falsos dioses, tenían cultos de magia y de adivinación, tenían toda esa superstición queriendo buscar el futuro, queriendo correr con mejor suerte. Todas esas prácticas son idolatría, y el que realizaba todas esas prácticas se salía de la norma de la santidad, no estaba siendo pueblo elegido, no estaba siendo pueblo consagrado. Ahí es donde está la insistencia de Dios. Yo termino diciéndoles en este encuentro que pensemos en nuestra realidad de hoy. Yo los invito a que ustedes, la tareita que les voy a dejar, además de la de buscar cuántas veces, no me importa tanto el número, sino que usted subraye las veces que aparece sean santos como yo soy santo. La otra tareita que les voy a dejar, más allá de leer la Biblia, todo el libro del Levítico, despacio, con esa clave de lectura de normas de culto y normas de santidad, conversen ahí entre ustedes. Y si lo está haciendo solo este curso, piénselo, medite, haga un examen de conciencia en torno a esto que le voy a decir. Hoy, ¿cómo estamos nosotros con este concepto de santidad? Hoy a veces, yo le digo esto mucho a mis alumnos del seminario mayor, nosotros hoy hemos desviado el concepto de santidad. Creemos que ser santo es caminar raro, es hablar raro, es levitar, es andar por allá como en las nubes. No, ser santo es ser consagrado para Dios, es apartarme del pecado, es apartarme de las abominaciones. Vivimos en el mundo como pasaba en aquel tiempo, donde hay una serie de prácticas, donde hay muchas personas que se dejan llevar por prácticas abominables, adivinación, hechicería, superstición. El pecado va perdiendo a veces su sentido, pues ser santo es
yo ser separado de esas prácticas, no caer en esas abominaciones, no caer en cultos idolátricos, ser consagrado para Dios, kadosh, separado, consagrado, nunca se le olvide. Y haga su examen de conciencia y mire un poquito en este curso bíblico que también nos tiene que servir mucho para nuestra vida espiritual. Piense en su concepto de santidad y piense en su vida de santidad y piense si usted, así como el pueblo de Israel luchó para cumplirle a Dios con esa santidad, qué tanto lo estamos haciendo nosotros. Entonces, el libro del Levítico es el libro del llamado a la santidad. Frase central del libro del Levítico: sean santos como yo soy santo, dice Dios. Esa frase será repetida una y otra vez en el Nuevo Testamento. Santidad que consiste en separación, en consagración, en no dejarse llevar por prácticas abominables, sino por vivir una vida alejada de todo pecado. Eso nos enseña el libro del Levítico, dividido en dos partes como lo vimos: normatividad cultural, normatividad ética y moral, para poder encontrar la santidad. Ahí tenemos una buena síntesis, un buen resumen de lo que es el libro del Levítico. Podríamos decir muchas otras cosas. Hay una sección dedicada a los sacrificios, hay una sección dedicada a los sacerdotes, hay una sección dedicada a lo puro y a lo impuro, y al final, lo que más me interesa que ustedes tengan claro, la ley de santidad, que así es llamada. Los estudiosos bíblicos llaman el código de santidad del capítulo 18 al capítulo 26 del libro del Levítico, porque es: sean santos como yo soy santo, y enseña al Señor al pueblo de Israel cómo tiene que buscar esa santidad. Esa parte usted la va a leer con toda la calma, con toda la concentración, y va a encontrar allí una serie de directrices también para su vida. Levítico 18, capítulo 18 a capítulo 26, todos esos capítulos que nos hablan sobre toda una ley de santidad. Dios que regala y Dios que exige. Regala la santidad y exige la santidad. Muy bien, terminamos ahí nuestro encuentro de hoy. Espero pues que sigamos muy animados en este maravilloso mundo de la Biblia, libro del Levítico, libro de la santidad. Nos preparamos para que en nuestro próximo encuentro nos dediquemos al libro de los números, que también es muy interesante. Vamos a mirar en qué sentido va, y ya entonces tienen la tareita ahí que van a hacer para nuestro próximo encuentro. Que el Señor los bendiga. Gracias por permitirnos llegar hasta ustedes, y que el Señor nos dé la sabiduría y el discernimiento, que nos dé la capacidad de seguir entendiendo todo lo que Él tiene para decirnos a través de su poderosa palabra. Amén.